Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues estamos en este día de trabajo. El día de hoy es 15 de septiembre, por lo que ya algunos de ustedes me han advertido que no estarán en esta sesión. También previendo, ¿no?, los tiempos, el día del que se trata, he decidido grabar esta sesión de manera previa. Espero que no les moleste, que no les incomode. Y lo que sí haré será estar al tanto en la plataforma y en el correo electrónico para verificar si tienen alguna duda. Saben que tenemos múltiples formas de comunicación, como son los foros de clase, perdón, sí, los foros de dudas técnicas, de dudas académicas, la mensajería en la plataforma y el correo electrónico. Entonces, yo esperaría que me hagan saber en caso de tener una duda específica. Y pues bien, he preparado esta sesión de manera que podamos tener acceso a algunos recursos de apoyo, que podamos platicar y profundizar un poco sobre los contenidos y de manera que pues puedan consultar o saber más sobre lo que necesitan para resolver las actividades integradoras de esta semana de trabajo. Yo sé que ustedes ya van avanzados bastante sobre el desarrollo de esta unidad, pero como saben, esta sesión en específico de los días jueves tiene como intención intercambiar nuestras ideas y resolver nuestras dudas. Entonces, yo he elaborado esta presentación con la intención de abonar a aclarar estos elementos. Y pues bueno, como saben, esta es la unidad 2, estamos en la semana 2 de trabajo, que tiene por título Desarrollo Tecnocientífico, Creaciones Culturales y Movimientos Sociales. Como saben, finalizará el próximo 18 de septiembre. Muchos de ustedes no andarán disponibles porque están en casa festejando, o muchos de ustedes simplemente no festejan en este día por diferentes circunstancias. Pero para el caso, yo quisiera que pues tuviéramos este espacio de reflexión. Pues bueno, esta unidad de trabajo entonces tiene como propósito que explique los movimientos sociales y culturales que intervinieron en diferentes momentos históricos en nuestro país y también en el mundo, y que analicemos cómo influyeron estos movimientos sociales y culturales, así como los medios de comunicación, sobre nuestra sociedad y su relación con la ciencia y la tecnología. Y entonces, bueno, esto por ejemplo lo vemos muy claro en la época moderna, es decir, cómo el uso de tecnologías y de ciertos movimientos sociales han empapado, ¿no?, o las tecnologías y movimientos sociales han influido sobre nuestras interacciones y nuestra forma de conducirnos como sociedad. Y es que, por ejemplo, la facilitación o digamos que la forma de masificar y las redes sociales, digamos, o de compartir la información, ha permitido que el desarrollo de una conciencia crítica y social, y entonces habrá que ver a largo plazo cómo esto ha influido sobre nuestras interacciones y nuestra dinámica social. Entonces, pues bueno, vamos a ver en este momento de manera histórica cómo estos movimientos sociales y el desarrollo científico también ha influido sobre este desarrollo social. Y pues bueno, como saben, tenemos una agenda de la semana sugerida. Se esperaría que para el día de hoy ustedes ya hubieran realizado algunas actividades formativas y hoy estuvieran desarrollando su segunda actividad integradora, es decir, ya hubieran realizado su primera actividad integradora. Y se esperaría que para el día de mañana estuvieran finalizándola, ¿no? Y por supuesto también se esperaría que ustedes ya hubieran consultado los recursos y también estuvieran en desarrollo o participando en los foros de debate y de clase. Entonces, bueno, este es un horario sugerido. Recuerden que los foros de clase solamente se evalúan durante el periodo ordinario, ya que en periodo de recuperación pues no se toma en cuenta, ya que es una actividad específica para colaborar con el grupo, y al ustedes estar participando en un periodo de recuperación, por ejemplo, ustedes no estarían participando con el grupo, sino ya nada más estarían discutiendo, abonando a lo que ya dijeron. Entonces no se toma en cuenta. Por eso es que es importante que ustedes participen ya y a tiempo en el foro de clase, porque recuerden que tienen que hacer mínimo también 3 intervenciones, lo que implica que ustedes desarrollaron, aplicaron algún comentario y también tuvieron el tiempo de consultar las respuestas que les han dirigido sus compañeros y retroalimentar esas respuestas también. Entonces, pues bueno, tenemos este recurso de apoyo ADN y factores hereditarios, y pues es un recurso muy interesante que nos habla sobre
qué es esto del ADN, cuáles son sus antecedentes, cómo se encuentran sus antecedentes en la teoría de la evolución, también en la teoría de Mendel, qué es esto de los cromosomas y el género, cómo influyen los cromosomas en la identificación del género masculino o femenino, cómo es la estructura del ADN y un poco sobre la ética en el uso del ADN. Les quiero comentar que esto es un tema polémico porque el ADN usualmente lo hemos escuchado incluso en programas de investigación policíaca, ¿no? O de crímenes asociados. Y lo que hemos visto es que el ADN sirve para el reconocimiento de personas, ¿no? Me gustaría compartirles un recurso de apoyo, lo voy a colocar en este momento. Creo que va a ilustrar bien la situación, pero aquí la situación es que es un tema controvertido porque parece darse por entendido que el ADN es una especie de huella específica de cada persona y ya existen grandes personajes, grandes científicos que han evidenciado que esto no sucede en todos los casos, es decir, somos una especie que compartimos muchas huellas en el ADN que impiden a veces identificar si realmente se trata de nosotros o solo coincidimos en ciertos factores hereditarios. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. No obstante, el desarrollo del ADN, del tema de la genética, ha evolucionado muchísimo, va a seguir haciéndolo y pues bueno, siempre es importante conocerlo y saber que sí tiene una implicación científica importante que nos ha ayudado a evolucionar bastante. Entonces, vamos a revisarlo. Quisiera que vieran este video a continuación. El ADN es el código de la vida. Esta molécula esencial, heredada de nuestros padres, contiene todas las instrucciones químicas necesarias para fabricar nuestro cuerpo y hacer que funcione. El ADN tiene forma enrollada. Cuando se desenreda, parece una escalera de caracol. Se encuentra en el núcleo de cada célula y se divide en cromosomas, secciones de ADN que contienen cada una varios miles de genes. Estos genes cuentan con la información necesaria para producir proteínas, las moléculas que conforman y reparan los tejidos del cuerpo. El ADN consta de 2 hebras entrelazadas de azúcar y fosfato, unidas en su centro. Estos escalones se forman de bases de nitrógeno representadas por las letras A, T, G y C. Estos siempre se agrupan en pares, A con T y G con C. Un solo defecto en el código, llamado mutación, puede causar problemas como el daltonismo o enfermedades como la fibrosis quística. Algunas enfermedades, como el cáncer o el Alzheimer, son más complejas y resultan de mutaciones en varios genes. También pueden estar relacionadas con el estilo de vida o el medio ambiente. Y pues bueno, como pudieron ver, tenemos este tema del ADN, resulta bastante importante cómo este influye en la constitución de nuestros órganos y pues bueno, dónde podemos incluso encontrarlo, ¿no? También averiguamos un poco sobre su estructura y bueno, aquí no analizamos un poco sobre la ética en el uso del ADN, pero para eso tenemos nuestro recurso de apoyo en Prepa en línea. Y pues bueno, tenemos el tema del trasplante de órganos, su rechazo, aceptación. Y pues en este tema vamos a hablar un poco sobre la necesidad de nuestro sistema inmunológico de aceptar un órgano que es trasplantado, ¿no? Entonces vamos a averiguar un poco sobre qué es esto, cuáles son las instituciones a las que podemos acudir en caso de querer donar nuestros órganos, en caso de necesitarlos también. Y pues bueno, vamos a hacer un poco de conciencia crítica al respecto de la importancia del trasplante de órganos. Y bueno, tenemos este siguiente recurso de apoyo, movimientos culturales. Básicamente vamos a revisar un poco sobre qué es esto del movimiento cultural, cuáles son algunos de sus ejemplos.
el tema de la identidad nacional y la resistencia a los movimientos culturales. Y bueno, básicamente tiene que ver con, por ejemplo, grandes movimientos culturales como el Renacimiento, la Ilustración, etcétera, y cómo estos movimientos culturales influyen sobre la dinámica social e incluso sobre sus artes y formas de interacción. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los movimientos juveniles tienen que ver, recuerdan hace algunos módulos, hablábamos un poco incluso sobre tribus urbanas, es decir, se trata de agrupaciones, ellos le llaman de jóvenes, ¿no?, que comparten una ideología y una serie de prácticas que los constituyen y los diferencian del resto, los constituyen como un movimiento juvenil y que básicamente tiene que ver también con una conciencia crítica sobre las prácticas, etcétera. Entonces vamos a verlo, me parece interesante y es algo que ya hemos revisado antes. El tema de la pintura, cine y literatura tiene mucho que ver, va mucho de la mano con el tema de los movimientos culturales y tiene que ver con manifestaciones, ¿no?, de estas ideologías, ¿no?, de estas formas de pensar sociales y culturales que influyen sobre las artes. Entonces me gustaría que vieran este pequeño recurso de apoyo, estoy segura que les va a gustar. El Renacimiento comenzó en el siglo XIV, con los viajes a ultramar que permitieron el descubrimiento de América. Esto ayudó a romper la concepción medieval del mundo que tenía a Dios como centro de todo. La vida cultural, dominada por la Iglesia y la economía agraria de la Edad Media, se fue transformando para pasar a estar dominada por instituciones políticas y una economía urbana y mercantil, lo que permitió la aparición de mecenas en la educación y el arte. Todos estos cambios potenciados por la imprenta, que permitió la difusión de la cultura, fueron juntos, dando pie a la revolución del mundo de las ideas. Se empezó a tener una mirada antropocéntrica, interés por el saber, la ciencia y por los cánones de belleza de la antigüedad, más específicamente por el arte greco-romano, por su ideal de perfección, por su belleza abstracta e idealizada, queriendo mostrar una nueva imagen del hombre. El Renacimiento surge en Italia y se va extendiendo progresivamente por Europa, con menor o mayor calado según los países. Surgieron innumerables escuelas de pintura, sobre todo en Italia, influyéndose mutuamente unas a otras a pesar de sus divergencias. Florencia y Roma son la cuna de dicho movimiento que establecerá, a través de la perspectiva, la proporción, la anatomía y el descubrimiento y uso del óleo, una manera de pintar realista que no se había dado antes. Hasta acá llegamos con la historia. Ahora pasemos a los artistas. No podemos hablar de Renacimiento sin nombrar a los grandes del Cinquecento, Leonardo da Vinci, Rafael y Michelangelo. Leonardo, di ser Piero da Vinci, pintor florentino, notable polímata, fue anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista y vendía globos en la estación de Merlo. Pero si hay algo por lo que es conocido es por su obra La Gioconda. No, ella no, ahora sí. Es uno de los retratos más famosos del mundo, con las manos en primer plano, susceptible de interpretaciones diversas. Es admirable el lejano paisaje y sus efectos lumínicos, interponiendo atmósfera y perspectiva aérea entre la dama y su entorno. Raffaello Sanzio, Rafael de Urbino o simplemente como Rafael, nació en Urbino, Italia, el 6 de abril de 1843, el mismo día en que se publica El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, pero de 1943. Fue considerado un niño prodigio por su precoz habilidad, y al quedar huérfano se formó en los talleres de varios artistas de prestigio. A los 25 años obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las estancias vaticanas, donde pintó algunos frescos como La Escuela de Atenas, considerada la obra maestra de Rafael y el prototipo de la pintura del pleno Renacimiento por su armonía y perfección, perspectiva, composición de gran número de personajes, fuerza expresiva de los gestos, colorido, etc. Es célebre por la perfección y gracia de sus artes visuales, destacando en trabajos de pintura y dibujo artístico.
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni llegó a este mundo el 6 de marzo de 1475, conejo en el horóscopo chino, en la ciudad de Caprese, República de Florencia. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médicis de Florencia y los diferentes papas romanos. Bajo la tutela de los Médicis, desde muy joven desarrolló sus dotes de escultor, tomando como maestros a otros artistas como Donatello. Fue de la mano del Papa Julio II que Miguel Ángel realizó una de sus obras más célebres en pintura. Hablamos de la Capilla Sixtina. Podemos observar que sus figuras están cargadas de dinamismo. Los colores que emplea son fríos y azulados, muy expresivos, y los perfiles consiguen un volumen escultórico. La técnica es suelta y de vigorosas pinceladas. Las figuras son grandiosas y de expresión terrible. Destaca la creación de Adán, donde el gesto creador de Dios se proyecta a través del contacto eléctrico de los dedos, presentándonos el acto de la creación con una grandeza jamás igualada. Contrarreforma. Eso significa que hay una reforma, que las cosas están cambiando. ¿Por qué? No nos olvidemos de los nuevos avances científicos, de las nuevas corrientes filosóficas. Las cosas ya no se ven como antes. Se empieza a cuestionar la Iglesia, surge el protestantismo y por esto aparece la contrarreforma. Como es de imaginar, todo esto lleva a variados conflictos, guerras, grandes migraciones, lo que afectó aún más a la sociedad. Hay mucho revuelo social, confusión, muerte, mucho movimiento. Artísticamente a todo esto lo llamaron, tiempo después, barroco. El pintor barroco plasma la realidad tal y como la ve, con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos y las posturas violentas, y las composiciones diagonales que dan a la obra gran dinamismo. Todo fue enfocado alrededor del hombre individual, como una relación directa entre el artista y su cliente. El arte se hace entonces menos distante del usuario, más próximo a él. La Iglesia utilizó esto para mandar un mensaje más directo y simple a sus fieles. Uno de los artistas que cumplieron esta función fue Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio, nacido en Milán el 29 de septiembre de 1571, desarrolló su carrera de pintor por lugares como Roma, Nápoles, Malta y Sicilia. En su obra podemos observar cómo los santos son más terrenales, más humanos, están despojados de toda solemnidad. La utilización del claroscuro muy marcado fue una marca personal de Caravaggio. Los volúmenes muy marcados y la composición geométrica de su obra hace que no solo los personajes, sino también el drama en la situación estén muy acentuados. A esto se lo conoce como realismo psicológico. El uso Y pues bueno, como pueden ver, el tema de la pintura, el cine y la literatura, vaya, no, el desarrollo artístico, la evolución artística va de la mano con una ideología, con un movimiento cultural, ¿no?, y social que influye sobre estas formas, estas percepciones de la realidad y estas producciones artísticas. Y entonces se han puesto a pensar de qué tipo de movimiento cultural hablamos hoy día. Creo que tenemos un gran ejemplo en esta semana de trabajo y lo vamos a ver en un siguiente recurso, ¿no? Y pues bueno, tenemos una serie de recursos que nos van a hablar, por ejemplo, sobre el ebook, ¿no? Es decir, el libro digital y cómo se ha ido desplazando la compra del libro de papel por el libro electrónico o digital. Y pues bueno, yo les pregunto, ¿ustedes qué prefieren? ¿Les gusta más la lectura digital a través de la computadora, de la tableta o del celular? ¿O les agrada más el libro a papel? Y bueno, lo interesante es también preguntarse por qué les gusta uno o el otro, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una tendencia marcada a el tema de la digitalización, pero eso para muchos autores no ha desplazado o no ha podido eliminar el libro en su totalidad, y de hecho se espera que pues bueno, que no desaparezca. Muchos pronostican que no será así. Y bueno, una cosa muy interesante, y es que colocan aquí que algo en primer lugar en ventas es el dichoso Kindle. Kindle es, yo no lo tengo, pero es un dispositivo electrónico un poco más grande que un celular
como de este tamaño, y es una pantalla entre grisácea y ámbar, ¿no? Donde básicamente ustedes pueden leer diferentes libros. Se vende, por ejemplo, en las librerías del sótano. Pues bueno, básicamente es una pantalla que no cansa la vista, y que digamos que su misma percepción, la misma percepción de la pantalla hace que sea muy semejante al libro, a papel. Entonces, pues bueno, es un recurso muy interesante en donde muchas personas prefieren leerlo por sobre las tabletas electrónicas, por lo que nos dicen las cifras o la infografía. Entonces, pues bueno, vamos a verlo. Es un dispositivo además más medianamente caro, está entre los 2,000 y los 3,500 pesos, no estoy del todo segura. Y pues bueno, muchos lo prefieren, otros preferimos usar las tabletas o el mismo celular para consultar los recursos o los libros electrónicos. Y bueno, tenemos el tema de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, cuáles son esos medios de comunicación y cuáles son sus finalidades, el tema de la televisión, de la radio, cómo surgieron, bajo qué necesidades y qué expectativas, y cómo surgen las tecnologías y evolucionan la forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo a través de este recurso de apoyo, y creo que además ustedes tienen bastante experiencia en este tema. Y pues bueno, los ejercicios como saben tienen una calificación o son evaluados por calificación máxima, que quiere decir que ustedes pueden hacer, me parece que hasta 3 intentos, y el intento en el que ustedes obtengan la mejor calificación será esa la calificación que se sentará en su expediente, ¿no? Entonces recuerden que esto no va de manera directa o no tiene un puntaje directo sobre su calificación, sino que más bien es evaluado junto con su participación individual para formar parte de la participación individual, valga la redundancia, en la plataforma, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. Yo les sugiero para el recurso de El fin y los medios, acudir o consultar a detalle el recurso medios de comunicación. Creo que esto les va a permitir elegir de manera correcta la respuesta. Y bueno, para la actividad Vivir para Siempre, les ofrezco, les sugiero en especial revisar el recurso ADN y factores hereditarios. Por supuesto, considerar también el video que les he puesto a disposición en esta sesión. Y pues bueno, tenemos una actividad en esta semana de trabajo, que es nuestro foro de clase desde el arte. Y pues básicamente lo que se espera es que ustedes investiguen un artista plástico, y a partir de ese artista plástico ustedes expresen la interpretación de su realidad social, cultural, política, para hablar un poco de ello y cómo esto ha influido sobre la obra del artista. Yo les sugiero esta página, ¿no? http://www.quien.com espectáculos/2002 /04/13/ los guión 10 guión artistas guión plásticos guión que nos enorgullecen, ¿no? con sus guiones. Entonces tal vez es más fácil que ustedes lo googleen como los artistas plásticos que nos enorgullecen, y pues básicamente lo que les va a salir es esto, ¿no? Es una página donde les van a enumerar una serie de artistas plásticos en México, como Frida Kahlo, como Rufino Tamayo, como Betsabe Romero, que ya son artistas modernos o contemporáneos, Luis Barragán, Leonora Carrington, ¿no? Con unas obras maravillosas. No podemos olvidarnos de Diego Rivera si hablamos por supuesto de Frida Kahlo, y pues bueno, tenemos diferentes obras. Y lo más interesante es que esta página nos habla un poco también sobre su lugar de origen, sobre su vida y sobre sus obras más representativas. Entonces la intención, ¿no?, en esta actividad es que ustedes averigüen un poco más sobre esto, es decir, ya tendrán aquí algunos referentes que les van a permitir explicar quién es el artista. Por ejemplo, Frida Kahlo, ¿cuál es la obra que elegiste y por qué te parece relevante?, ¿no? Es decir, de esas obras que enumeren, pues verifíquenla, googleanla, véanlas en imágenes, identifiquen una que les guste, elíjanla y luego digan, bueno, tal obra es la que me gusta de Frida Kahlo. ¿Qué factores sociales, políticos o económicos representa y cuál es su interpretación? Pues bueno, también me parece que hay bastante información. Y pues bueno, eso es lo que podemos hacer. Se espera que en una primera participación
respondan las primeras dos preguntas, ¿no? Que suban la obra, es decir, el nombre de la obra, mencionen el artista, su lugar de origen, técnica que utiliza y sus razones de la elección de la obra. Entonces creo que esta página les va a ayudar mucho, pero me parece al final que es simplemente un recurso de apoyo. Ustedes tendrán que investigar un poco más sobre los artistas. Y en una segunda participación deben describir la interpretación o enfoque del artista, del entorno cultural, económico, político, y en una tercera comentar la obra de un compañero. Es decir, yo hablé de Frida Kahlo, alguien más tal vez habló de Diego Rivera. Como saben, tenían una relación y entonces podríamos revisar qué tenían en común, tenían un contexto en común también, ¿no? Entonces habrá que ver si hacían lo mismo, solo parecido o no lo hacían, y pues me da para analizar o para intervenir con mi compañero, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, esa es una de las actividades. Tenemos nuestro foro de debate, los medios del poder, y pues bueno, esto me parece muy interesante, me parece muy acertado también para este módulo de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo con Donald Trump, ¿no? Ya lo hemos analizado, ya lo hemos escuchado en todos los medios, hay críticas por todos lados. También sabemos que se encuentra en un top 10, ¿no? Digamos que de ranking en Estados Unidos, porque es una persona con una completa indiferencia y rechazo a los mexicanos y en general a los latinoamericanos, y habla de que nosotros hemos llevado a Estados Unidos una serie de problemas, que muchos de sus problemas se deben a nuestra interferencia sobre su vida social. Y pues bueno, tenemos en primera un recurso, ¿no? En el Excelsior, donde reseñan, ¿no? una conversación, un discurso de Donald Trump, donde dice que México no es amigo de Estados Unidos. Y entonces habrá que ver qué es lo que dice. Y bueno, se nos recomienda analizar las perspectivas acerca de la candidatura de Donald Trump, es decir, aquellos que están a favor y en contra, y bueno, un poco más sobre las reacciones del mundo a estos discursos de Donald Trump, ¿no? Y entonces, bueno, la intención es que reflexionemos en torno a cuáles fueron las reacciones de los medios de comunicación a Donald Trump, qué uso le dieron los medios de comunicación a estas declaraciones y qué intereses responden sus declaraciones y cuál es el propósito. Y entonces, pues bueno, por supuesto que también tiene que ver con responder o con aceptar o con ser elegido, tiene que ver con una candidatura, y entonces se dirige a un público en Estados Unidos que está harto tal vez de los latinoamericanos, que creen que les arrebatamos sus posibilidades de empleo, que nos llevamos mucho de su economía, etcétera. Y entonces habrá que pensarse, reflexionar un poco en torno a esto que dice Donald Trump y qué es lo que espera, ¿no? En una siguiente actividad tenemos que lleva por título Con o sin ciencia. Vamos a entregar un documento en procesador de texto donde vamos a indicar la disciplina, algunos datos o cifras que permitan conocer nuestra postura frente al trasplante de órganos. Y bueno, chicos, esto es muy importante porque hay muchísimas personas en espera de trasplante y nosotros tendríamos que desarrollar una conciencia crítica al respecto, es decir, incluso si decimos no, tendremos que saber por qué decimos que no. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es, lo primero es conocer un poco sobre la Constitución Política, en específico en el artículo 4, se nos dan los enlaces para revisarlo, y lo siguiente que vamos a revisar es el reglamento de la Ley General de Salud en relación a los órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, y por último el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes. Este último enlace, ¿no? Ese reglamento en materia de trasplantes nos va a ayudar mucho a hacer lo que vamos a hacer, en esta actividad integradora, y tiene que ver con revisar, ¿no? O con redactar 2 párrafos donde vamos a sintetizar estos puntos de los que habla las legislaciones, es decir, tendrán que ver por supuesto con tener derecho al trasplante, a la donación, etcétera. Voy a reseñarlo, redactarlo de manera muy breve en 2 párrafos. 2 párrafos, hablamos de más o menos 5 líneas cada uno. Pues bueno, lo que sigue será investigar información sobre los trasplantes de México.
desde un punto de vista médico y desde un punto de vista de donadores, es decir, médico, número de trasplantes al año y cuántas vidas se salvan gracias a ello, y de donadores, número de donadores y cultura de donación en México. Y bueno, yo les puse aquí esta página, que es la misma que tenemos aquí arribita, ¿no?, del reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, que es del CENATRA, del Centro Nacional de Trasplantes. Y ahí vamos a encontrar la opción para ver los estadísticos que nos van a permitir ver esta información. Entonces, bueno, lo voy a abrir aquí en vivo. Entro a senatra.salud.mx, voy a borrar la extensión. Y lo que voy a ver es esta página principal, ¿no? En la página principal veo el Día Nacional de la Donación, etcétera. Y aquí abajito viene una opción que dice información relevante y dice estadísticas. Yo le voy a dar clic y aquí voy a ver toda la información que necesito. Aquí dice claramente cuántas personas requieren un trasplante, cuántos trasplantes se reportaron en 2016 y de qué partes o de qué órganos más bien. Y pues bueno, vamos a poder consultarla aquí. Entonces voy a investigar un poco sobre esta información y con esa información voy a redactar un párrafo por cada una de las perspectivas investigadas donde indique las cifras y donde se manifiesta una postura por parte del área de estudio. Lo interesante aquí es ver esto, o sea, cuáles son las dos posturas, qué es lo que sostienen, cuáles son las cifras a favor o no de estas posturas, y finalmente voy a decir mi postura, ¿no?, mi propio pensamiento crítico. ¿Qué es lo que yo opino? ¿Yo donaría un órgano? ¿Yo estoy a favor de esto? ¿Me parece que esto tiene un beneficio o no? Etcétera. Entonces lo voy a colocar, lo voy a plasmar y voy a subir el documento. La siguiente actividad, la mirada del arte, vamos a desarrollar un texto de 3 cuartillas con imágenes donde vamos a identificar los factores de un artista, ¿no?, que implican o que influyen sobre su obra, sociales, políticos, económicos, ambientales. Ya lo vimos a través del recurso sobre el desarrollo de la pintura, el arte barroco, y lo estábamos viendo cómo estos aspectos sociales y culturales influyen sobre las manifestaciones artísticas. Y entonces vamos a analizar un artista moderno, digamos, y vamos a ver cuáles son estas implicaciones sociales y culturales que influyeron sobre su obra, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver la obra de Bansky. Bansky tiene que ver con, bueno, es un seudónimo de un artista de arte callejero, y que bueno, ustedes van a ver, ya tenemos aquí disponibles las páginas, su página oficial, un artículo también, etcétera, y nos van a permitir obtener un poco más de información. Se espera que yo lo lea, que yo me empape sobre este artista, pueda saber de qué se trata, qué es lo que está haciendo, y luego pueda responder a esto, ¿no? Es decir, qué temas se encuentran en sus obras, pueden ser sociales, políticos, económicos. Este artista tiene una fuerte inclinación o interés por temas sociales y políticos, una dura crítica, también ambientales, son duras críticas al estado actual en que nos encontramos. Y también voy a responder cómo, bueno, lo que sigue es que yo identificara por qué me parece que esto es así, ¿no? Qué es lo que yo veo en sus obras que me parece que refleja este pensamiento crítico o este posicionamiento crítico frente a estos elementos. Y lo que sigue es que voy a hablar un poco sobre cómo hace para transformar los factores del contenido y comunicar una idea concreta acerca de ellos. Entonces, ¿qué es lo que les parece? Lo hace de manera directa, es decir, pone ahí, estoy criticando la contaminación ambiental, por ejemplo, así lo hace. No, algo hace a través del arte. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo representa? Y aquí lo voy a explicar. Y en la técnica, ¿dónde plasma su obra y por qué? Bueno, hablamos por supuesto de arte callejero y entonces ya la propia modalidad nos dice de dónde lo plasma. ¿Por qué creen que lo hace así? Entonces, esa es una parte muy importante y que tiene que ver con garantizar el acceso a este tipo de arte por todos, por todo aquel que se cruce por aquel camino. Entonces, tiene un impacto a veces mucho mayor que los murales o que la pintura que se coloca en estanterías en grandes museos. Tiene un impacto y tiene un público dirigido que es distinto. Y entonces voy a reflexionar en torno a eso. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué arte callejero?
Y bueno, voy a hacer entonces un breve documento donde voy a explicar, voy a desarrollar una introducción, luego voy a desarrollar estos factores sociales económicos que yo identifico, los voy a argumentar, luego voy a incorporar una imagen para ilustrar cada factor, es decir, me parece que esto influye sobre aspectos sociales, esto sobre aspectos políticos, ¿no? Tenemos una página completa sobre sus obras, vamos a verlos, y luego voy a elaborar una breve conclusión, ¿no? Una breve conclusión donde hable, por supuesto, de cómo estos factores han influido sobre la expresión artística del artista y sobre cómo es que yo interpreto también esa producción, si creo que esto es así, ¿no? ¿Qué relación tienen conmigo? Y bueno, tenemos una serie de recursos de apoyo para saber más que nos van a permitir profundizar un poco en el tema. Pues bueno, chicos, esto es básicamente lo que quería compartirles el día de hoy. Yo espero que si tienen alguna duda me contacten. Esta semana, pues bueno, es complicada por los días de asueto para muchos, pero estoy segura que si ustedes tienen alguna duda tenemos múltiples medios de comunicación. Por un lado, por el otro también creo que les da oportunidad de ponerse al corriente sobre todo aquello que necesiten finalizar. El día de ayer finalizó el periodo de recuperación para el módulo 9, para aquellos que no alcanzaron una evaluación aprobatoria y estarán recibiendo sus resultados el día de hoy. De hecho, ya están disponibles en sus portafolios de evidencias. Pues bueno, chicos, no me resta más que decirles hasta luego. Les deseo un excelente día y excelentes resultados en sus actividades integradoras. Cuídense mucho.